Oremos. Señor, damos las gracias por estar esta mañana aquí en tu casa y el hecho de poder ver tantos rostros, Señor, que deseábamos ver aquí. Y en particular, Señor, pienso en el hermano Mario y también en el hermano José, Señor. Gracias, Padre, por la obra que tú vas haciendo en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque conocemos de tu consolación en el corazón de la hermana Fanny, Señor. Y te pedimos, Padre bendito, que esta mañana tú tengas a bien, Señor, pues alegrarnos, Señor, contentarnos, Señor, con tu presencia en medio nuestro, Señor. Como sabemos que lo estás, Señor. Y de una manera especial, Señor, animarnos con tu palabra, confrontarnos con ella y, Padre, de esta manera, Señor, prepararnos para el año que viene, Señor. Te pedimos tu bendición, Señor. Quisiéramos que ya este año próximo sea el de tu venida definitiva por nosotros, Señor. Solo tú sabes, Señor, tenemos tantos años esperándolo, pero se nos hace como tan evidente que estás cerca, Señor. Te rogamos, Padre, que no nos hayas desprevenido, Señor, sino, como decía nuestro hermano Mario David, Señor, trabajando en tu obra, Señor, y sirviéndote con agrado, Señor, agradecidos por las misericordias que tú has manifestado sobre nosotros. Bendice este tiempo especialmente, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Luego que termine la lectura, les voy a hacer una pregunta que parece muy obvia, ¿verdad? Así que, ¿alguien necesita una Biblia? ¿Podemos prestarle una? No. Bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas si es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La pregunta que dije que les advertí que les iba a hacer es sobre la temática que debemos por lógica desarrollar y que es el énfasis fundamental de este pasaje. A ver quién me dice de qué se trata el pasaje. ¿Sobre? ¿Sobre? El anticristo, dicen algunos, ¿verdad? Sobre permanencia. Sin lugar a dudas que sobre permanencia. Sobre permanecer. Fíjense que 7 veces el verbo se conjuga en estos pocos versículos. 7 veces se habla de la importancia de permanecer y la diferencia entre los que permanecen y los que no permanecen. Consecuentemente, el título del mensaje de esta mañana es permanecer. No es el anticristo, sino es permanecer. Pero sin lugar a dudas que para esto también hace referencia el pasaje, como bien dijeron algunos de ustedes, y enfatiza el espíritu del anticristo que está en aquellos que no permanecen. Consecuentemente, podríamos decir que no erraron del todo aquellos que pensaron que el tema necesariamente tenía que versar sobre el anticristo. Pero hay otros pasajes que hablan más particularmente sobre el anticristo, la persona del anticristo, la obra del anticristo, el propósito del anticristo, etcétera, etcétera, a los cuales vamos a referir solamente de una manera colateral. Bien, la característica fundamental de una verdadera conversión es la permanencia. Escuchen bien lo que yo estoy diciendo. La característica fundamental de una verdadera conversión, de un cambio de vida, de un nuevo nacimiento, es la permanencia.
Los años han pasado, ya son muchos que tenemos en el Señor, y hemos visto tantas personas, pero tantas personas que han estado entre nosotros y que no han permanecido con nosotros. Y no estoy hablando simplemente de personas que han mudado su sede a otra iglesia, sino que estoy hablando de personas que han defectado completamente, o sea, personas que sencillamente están viviendo como si nunca en la vida hubieran conocido la verdad, como si nunca en la vida hubieran conocido, y seguramente nunca conocieron al Señor Jesucristo, el cual es el camino, la verdad y la vida. Esta doctrina es una doctrina que tiene que ver con la perseverancia de los santos. Y lo que dice fundamentalmente es que el verdadero cristiano persevera, permanece, y una vez es cristiano para siempre. Hay personas que dicen, no, que yo una vez era cristiano, yo una vez iba a la iglesia, cuando yo era niño mis padres me llevaban y consecuentemente yo soy cristiano. Nada de eso sirve absolutamente para nada. O sea, la permanencia, la perseverancia es lo que precisamente evidencia a la propia persona, si no se estaría engañando a sí mismo de si eso no es un verdadero cristiano. Y esto es precisamente lo que se contradice o se contrasta con el carácter de un apóstata. Un apóstata como muchos que yo conozco, que en mis primeros años de convertido nos congregábamos bajo un mismo techo, que con el paso de los tiempos no solamente se han separado, sino que de una manera burda y muchas veces vergonzosa niegan la fe que una vez profesaron. Entonces, vamos a hablar de la permanencia del cristiano. Y la primera cosa que quiero enfatizar en este pasaje es que el verdadero cristiano permanece aunque los tiempos cambien, independientemente de la proliferación de religiones u opciones religiosas que hay que confunden a las personas. El verdadero creyente, dice, está simplemente estable, no obstante las circunstancias y no obstante las ofertas religiosas que hay a su alrededor. Los primeros versículos, particularmente el versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo y vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Esto era algo que realmente el apóstol está enfatizando porque había una perspectiva por las revelaciones bíblicas del Antiguo Testamento de que vendría un hombre de pecado, una persona que emularía a Antíoco Epífanes, aquel que cometió una tremenda abominación en el templo, una persona que iría en contra de Dios, una persona poseída por Satanás que encarnaría al anticristo y que se está esperando que venga antes de la segunda venida literal del Señor Jesucristo. O sea, ciertamente este personaje fue profetizado por el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 23 al 25, habla de una manera muy clara sobre esto. E inclusive ahí se le llama el 11º rey, uno que saldrá y que se pondrá al frente, ¿verdad? Por así decirlo, en el listado histórico de los reinos o poderes que han estado sobre la tierra. Pero este hombre se presenta también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se le llama el hombre de pecado, se le llama el hijo de perdición, se le llama el inicuo. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 1 al 12, se habla sobre él mucho. Y también el libro de Mateo, el propio Señor habla sobre él cuando habla del desolador. Apocalipsis habla sobre este personaje con mucho énfasis, ¿verdad? Porque describe la obra que él va a tratar de llevar a cabo oponiéndose a Dios y tratando precisamente de liderar el mundo en contra, en una rebelión contraria al Mesías, a Jesucristo, atacando la nación de Israel. Pero los anticristos, lo que está diciendo acá el apóstol Juan, es el hecho de que los anticristos o el espíritu del anticristo es una manifestación que es, por así decirlo, propia de los últimos tiempos, que es lo que dice acá, hijitos, ya es el último tiempo, y al final del versículo 18 dice, han surgido muchos anticristos y por eso conocemos que es el último tiempo. Y este último tiempo a que se refiere, cualquiera diría, bueno, pero ahí hubo un error en la profecía, ¿verdad?, en la declaración. No, es que los últimos tiempos se refieren al tiempo de la iglesia, o sea, el tiempo de los gentiles, el tiempo que hay entre la primera venida del Señor Jesucristo y la segunda venida del Señor Jesucristo. Esos son los últimos tiempos. Los últimos tiempos comienzan con el nacimiento del Mesías y, por decirlo así, se coronan en el Calvario. Y a partir de ese momento la esperanza bienaventurada de la iglesia, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de los creyentes, de los que han depositado su fe en el Mesías prometido por los antiguos, es que Él va a regresar de nuevo. Y con esto entonces Él va a poner un reino y un orden sobre toda la creación. Y será el tiempo de la redención de toda la creación y la proclamación, por así decirlo, de la victoria
sobre aquellos que han sido redimidos por Él. Los anticristos son ciertamente una manifestación de los últimos tiempos. O sea, desde el principio de la era cristiana, nosotros vemos la preocupación del apóstol Juan de escribirle a la iglesia a fin de que no se dejaran engañar por estos anticristos, personas que se oponían a la doctrina de Cristo. Anticristo es la palabra ante, que va en contra de, y Cristo, o sea, es aquel que está sencillamente oponiéndose a nuestro Señor Jesucristo o a la doctrina de Cristo. Estos maestros gnósticos, docetistas, estaban completamente negando la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Una de las primeras herejías que van precisamente a la esencia de nuestra fe. Si Cristo no era Dios encarnado, ¿verdad? Pues sencillamente no podía ser el Redentor de la humanidad, no podía ser el Mesías prometido y no podía de ninguna manera redimir a los pecadores de su pecado. El hombre tenía que pagar por el hombre y Dios se hace hombre para venir a morir en una cruz por ti y por mí, a fin de que nosotros pudiésemos ser redimidos de las consecuencias de la muerte eterna, de la condenación, del infierno por causa de nuestro pecado. Entonces, lo que estamos viendo es que ciertamente, ¿verdad?, desde que comenzó la era cristiana se han ido manifestando históricamente muchísimos anticristos. Y si ustedes buscan en el doctor Google ¿no?, como le llaman hoy día, una información sobre la cantidad de sectas y religiones que hay que se llaman o se denominan cristianas, se van a dar cuenta de que son muchísimas las manifestaciones de estas doctrinas anticristianas que precisamente se erigen haciendo referencia al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Suceden diferentes movimientos. Por ejemplo, nosotros sabemos de los testigos de Jehová, ¿verdad?, que niegan la divinidad de Cristo, ¿verdad? Sencillamente creen que Cristo es una criatura creada por Dios, pero no es Dios mismo. Sabemos del gnosticismo, sabemos de los herméticos, de la nueva era. Tenemos los mormones que también tienen su propia versión sobre esto. Entonces, son tantas que realmente huelga que nosotros las mencionemos. Últimamente, inclusive con aquellas iglesias cristianas, entre comillas, dicen ser iglesias, que no lo son, dicen ser cristianas, tampoco lo son, que lo que predican sencillamente es la prosperidad, el bienestar, sencillamente nosotros vamos viendo cómo una vez y otra vez se van negando la esencia de la doctrina del Evangelio, que Cristo murió por los pecadores, que falleció, ¿verdad?, en una cruz, murió en una cruz y que fue sepultado y que al tercer día resucitó entre los muertos, ¿verdad? Y que esa es la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros los cristianos. No quisiera abundar mucho sobre esto, ¿verdad? Pero sencillamente es una realidad que en estos 20 siglos, desde el principio de la era cristiana, se han estado manifestando una gran cantidad de herejías que van directamente en contra de la esencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vemos nosotros que Juan tiene esta preocupación de escribirle. Como le dice aquí en el versículo 27, os he escrito esto respecto a los que os engañan, porque eran unos engañadores que comenzaron a meterse dentro de las iglesias, se hacían pasar por creyentes, tal vez alguno de ellos llegó a pensar que lo era y finalmente terminó negando la doctrina o la fe que profesaba. Consecuentemente, se trata de negar la naturaleza del Hijo. Versículo 22, ¿quién es el mentiroso? ¿Lo tienen ahí? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, si Cristo y Dios no son una misma persona, Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Y negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo o negar su encarnación, ¿verdad?, por considerar que son incompatibles, ¿verdad? Pues sencillamente esto es restar a la doctrina de la redención que se cumple en el Mesías crucificado. Hermanos, un verdadero cristiano, no importa cómo la época van cambiando, no importa absolutamente la cantidad de religiones y engaños que se le presenten, él está firme porque él sabe en quién ha creído. Él sabe, está confiado en la doctrina y en la persona de su Redentor. Un verdadero cristiano permanece consecuentemente. A pesar de que haya muchos que apostaten y muchos que deserten con el paso de los años, ¿verdad? Sencillamente el cristiano permanece. El versículo 19 dice, el apóstol Juan, salieron de nosotros. ¿Lo ven? Dice, pero, ¿qué dice luego? Pero no eran de nosotros, estaban entre nosotros, refiriéndose a la iglesia. Por lo general son personas que han sido parte de una congregación.
Y muchas veces inclusive llegan a adquirir simpatía y a veces inclusive hasta liderazgo dentro de las iglesias. Por eso los pastores tenemos que tener mucho cuidado y observar a las personas y tener mucha prudencia, porque hay personas que tienen un encanto fabuloso y que sencillamente vienen y con un espíritu, con un aspecto de santidad, se van metiendo y van involucrándose y van influyendo, y cuando viene a ver, dice, tú dirías, pero fulano, ¿verdad? Pero si es un santo varón, una santa mujer. Sin embargo, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, versículo 19, ¿qué dice? Habrían permanecido. Ese es el punto. Hubieran permanecido, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ustedes oyen que los políticos usan mucho el refrán ese que dice, hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Como una manera de justificar a los vagamundos que hay entre ellos, ¿verdad? Bueno, hay de todos en la iglesia y no queremos justificar a ninguno. Pero esa es precisamente la labor del adversario, introducir a aquellos que aparentan ser ministros de justicia, ¿verdad? Pero que ciertamente lo que son es espíritus destructores, calumniadores, que tratan de disgregar, ¿verdad?, no solamente a la congregación, sino también la esencia del mensaje del Evangelio. Suelen haber sido parte de las congregaciones cristianas, pero, ¿qué dicen? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, o sea, simplemente nunca se convirtieron. A mí me vienen tanta gente a la mente, no ahora, no, digo, mientras estudiaba el pasaje, tantas personas. Entonces, como la palabra de Dios dice claramente que no debemos erigirnos como jueces de nadie, no juzguéis para que no seáis juzgados, y específicamente en cuanto a la salvación, solamente Dios sabe, y lo sabemos que solamente Dios sabe. Y muchos decimos, vamos a recibir muchas sorpresas en el cielo. Sí, vamos a recibir muchas sorpresas en el cielo, pero también aquí en la tierra recibimos muchas sorpresas, ¿verdad? Muchas personas tú dices, pero ¿cómo es posible? Tantos años que pasó con nosotros en la congregación, tan dispuesta o tan dispuesto, tan activo, tan participante. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No es necesario que pase mucho. Y si quisieran una excusa, se la inventan. Y debemos considerarnos dichosos si se fueron sin levantar ninguna calumnia o acusación contra el pastor, contra un hermano, contra la iglesia, contra la doctrina. Porque en la mayoría de los casos no se van tranquilamente. De esta iglesia, gracias al Señor, los que se han ido y no están en el camino de la fe, lo han hecho pacíficamente. Pero sucede, lo hemos visto tantas veces. Llega un momento en que se les hace insoportable permanecer entre los verdaderos cristianos. Durante un tiempo sí, durante un tiempo se sienten muy bien, muy cómodos, pueden coincidir o no coincidir, pueden aceptar o no aceptar lo que se enseña, pero tarde o temprano llega un momento en que sencillamente, si realmente son cristianos, no solamente van a permanecer, sino que van a involucrarse. Pero si no son cristianos, por muy involucrados que sea, va a llegar un momento en que le va a heder, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Y van a salir por ahí. Y van a salir por ahí. ¿Por qué? Porque realmente no podían permanecer con nosotros porque no eran de nosotros. Óyeme, el carnet de identificación, el DNI de un creyente es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si no ha sido lavado en la sangre del Cordero, óyeme, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Pueden engañar a los hombres, pero a Dios de ninguna manera. Por eso dice el texto aquí en el versículo 19, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Quién es que termina manifestando que no son todos de nosotros? Dios, que los hace salir. El Señor, que tarde o temprano hace que lo que en un momento podía parecer muy agradable o muy bonito, sencillamente se convierte en algo necio, pesado. Y no solamente eso, sino que la propia palabra de Dios, que es viva y eficaz y cortante, llega un momento en que les saja de tal manera, si se predica bien la palabra de Dios, que no resisten, y por eso terminan simplemente yéndose. Muchas veces pululan por un tiempo entre otras congregaciones, pero a la larga nunca producen fruto. Nunca producen fruto. Hermanos, un verdadero cristiano permanece no solo aunque los tiempos cambien y aunque aparezcan muchas opciones religiosas, muchas doctrinas. En 40 años hemos visto venir e irse posiciones doctrinales distintas.
Y a veces es una misma congregación. Una época creían esto, y después creen esto, y después creen lo otro, y después ponen énfasis en esto, y después dejan tal cosa no es importante. El verdadero creyente realmente se mantiene estable. Su confianza ha sido puesta en el Señor. Y aunque muchos deserten, aunque muchos apostaten, ellos van a permanecer. Y esto a pesar de que la mentira se disfrace de verdad con el propósito de engañarnos. Un verdadero cristiano, versículo 20 dice, tiene la unción, ¿qué dice versículo 20? ¿Me siguen? ¿Tienen la Biblia? Un verdadero cristiano. Estamos en el punto número 3. El punto número 3 es que un verdadero cristiano permanece a pesar de que la mentira se disfrace de verdad con el propósito de engañarnos. Y dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito esto como si ignoraseis la verdad, sino, ¿por qué dice? Porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. El verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo. La unción del Santo es una manera de referirse a la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? La unción de Dios. Y tiene el Espíritu Santo. Y esto es lo que hace la diferencia. Ha nacido de nuevo, el Señor ha derramado su Santo Espíritu en nosotros. Ese Santo Espíritu es que nos guía a toda verdad. Y consecuentemente es capaz de ejercer su libertad cristiana sin desviarse del camino de la verdad. Eso sucede con el verdadero cristiano y para eso no tiene que ser un doctor en teología, ni tiene que aprender mucha doctrina, sino simplemente está seguro porque sabe en quién ha creído y tiene la guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios que le sirve precisamente para mantenerse en la verdad. Un verdadero cristiano tiene la unción del Santo y tiene y conoce la verdad, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Dice que nosotros no ignoramos la verdad, versículo 21, sino que, ¿qué pasa? La conocemos la verdad. La conocemos la verdad. Hermanos, es tan claro esto que dice acá. Y además de esto sabemos que nada que procede de Dios puede tener un ápice de mentira. Un creyente no cuestiona la palabra de Dios, no dice será así o no será así, sino que sencillamente la Biblia lo dice, yo lo creo y punto. No hay nada que discutir. Ese es el verdadero creyente, ¿verdad? Y es lo que dice acá, ninguna mentira puede proceder del Señor, ninguna absolutamente de la palabra del Señor. Un creyente, ¿verdad?, permanece firme en sus convicciones, a pesar de que algunos perviertan la doctrina de la salvación, que es la esencia de nuestra fe. Y es lo que dice el versículo 24, cuando dice lo que habéis oído desde el principio, ¿qué dice? Desarróllenlo, permanezca, dice, permanezca. No dice evoluciónenlo, no dicen confírmenlo, dice permanezca. ¿Saben una cosa? El mensaje esencial mediante el cual fuimos salvos, ¿cuál es? El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. El que declaré hace un ratito, que Cristo murió por los pecadores y que fue sepultado y resucitó y que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y el Espíritu Santo mismo es quien enseña la verdad al que es creyente verdadero, al que realmente, ¿verdad?, se convierte. Y no tenemos mucho más. Eso no significa que nosotros no profundicemos en las Escrituras, que no crezcamos en el conocimiento del Señor. Sí, todo eso está bien, pero la esencia de nuestra fe, esto tiene que permanecer inalterable, no es negociable. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es realmente la esencia de todo lo que nosotros profesamos y creemos. Y conlleva necesariamente la confesión de que el Padre y el Hijo uno son. Negar a Cristo es negar al Padre, a Dios Padre, y negar a Dios Padre es negar a Cristo, que es lo que dicen precisamente los versículos 23 y 24 que estuvimos analizando hace un ratito. Todo aquel que niega al Hijo, que dice tampoco tiene al Padre. Sin embargo, el que confiesa al Hijo, ¿qué dice? Tiene también al Padre. Y hay algo adicional también, que es algo que realmente no podemos perdernos en ello. Y es el hecho que no solamente la doctrina, ¿verdad?, es en esencia la proclamación del Evangelio en el cual hemos creído, en el cual perseveramos, en el cual vivimos nosotros los creyentes verdaderos, sino no solamente eso, sino que la expectativa en base a la promesa del Señor Jesucristo es solamente una. La vida eterna, la vida eterna. Hoy día no. Hay todo como si fuera una especie de menú de ofertas en diferentes religiones y congregaciones
que tú podrías decir, bueno, mirando realmente un análisis evaluativo de las promesas y las ofertas que tiene tal religión o tal congregación, mejor me voy para esta o mejor me voy para aquella. Y es una estupidez completa, porque si nosotros somos creyentes y si nuestra fe ha sido depositada en el Evangelio de la Gracia, ¿verdad? La expectativa que nosotros tenemos no es otra cosa que la vida eterna. Y si el que quiera cosechar aquí, sepa que no es posible. El Señor dijo pura y simplemente que el que quiera salvar su vida, dice, la va a terminar perdiendo. Pero que todo aquel que pierda su vida por causa de él y del Evangelio, dice, para vida eterna la guardará. La oferta es la salvación. No hay otra cosa que ofrecer. En términos temporales, el creyente puede decir, no, que yo voy a tener gozo, que voy a tener paz, que yo voy a tener provisión, que yo voy a tener abundancia, que yo voy a tener bendiciones. Bueno, todo esto está supeditado a la gracia soberana del Señor, pero fundamentalmente la promesa, el compromiso del Señor es que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Y todo lo demás es secundario, ¿no? Un verdadero creyente permanece, ¿verdad?, a pesar de las circunstancias, porque el Espíritu Santo sencillamente es una realidad constante en su vida. No es algo que viene por un momento y que le llena, sino que es una unción que hemos recibido del Señor y que, como dice el versículo 27, permanece en nosotros. Es cierto que podemos apagar el Espíritu. Lo hacemos. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando pecamos. Cuando pecamos. Cuando pecamos sencillamente es tan simple como lo siguiente. O sea, nosotros mismos tendemos a hacer como hicieron Adán y Eva luego del pecado. A cubrirnos, a separarnos, a apartarnos, a no querernos dejar ver del Señor. Pero hermanos, a pesar de eso, el Espíritu Santo permanece en el creyente, es una constante en su vida. Y se ocupa el Espíritu Santo de mantener al cristiano en el camino de la verdad. Y esto es una garantía, un aval que nosotros tenemos. El Espíritu Santo se ocupa de mantener al verdadero cristiano en el camino de la verdad. Capítulo 3, versículo 24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido hechos hijos de Dios. El verdadero cristiano sabe que Dios mora en su corazón. Sabe. Y ese es el problema que tiene. Por eso no puede pecar olímpicamente. Por eso no puede estar embarrando y ensuciando el templo de Dios como si estuviera desocupado. El verdadero cristiano permanece. Permanece, ¿saben por qué? Porque se mantiene confiado en la promesa del Señor. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, ¿qué dice? Tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El verdadero cristiano sabe que ha sido salvo, espera la venida del Señor Jesucristo y sabe que no va a ser defraudado. Está consciente de que aquel que comenzó un día por su misericordia la buena obra en él, dice, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo, hasta el día en que nos veamos cara a cara a Él. Y sabe que independientemente de la pecaminosidad nuestra y de la indignidad nuestra, por la misericordia de Dios y por su obra en la cruz del Calvario, en la persona de su Hijo Jesucristo, y por la guianza de su Santo Espíritu, el día que nos veamos con Él cara a cara, así como el Hijo pródigo seremos recibidos. Así, tal cual. Sabe que ha sido salvo, espera la venida del Señor Jesucristo y sabe que nunca va a ser defraudado. El verdadero cristiano permanece. Y este es el último punto. Porque por sus hechos es confirmado su nacimiento espiritual. Voy a hacer un resumen antes de desarrollar este último punto. Estamos hablando de permanencia. El verdadero cristiano permanece, no obstante los tiempos vayan cambiando y la proliferación de religiones cada vez confunda más. A los verdaderos cristianos no los confunde.
Permanece aunque muchos se aparten y apostaten con el paso de los años. Permanece aunque la mentira se disfrace de verdad con el propósito de engañarle. Permanece aunque muchos pervierten la doctrina de la salvación con falsos evangelios, haciendo ofertas que van más allá de la que el propio Señor ha ofrecido, que es el perdón y la vida eterna. El verdadero cristiano permanece porque sencillamente el Espíritu Santo es una realidad en su vida. Él no puede sacarlo de sí. Él no puede sacarlo de sí. Él no puede echarlo a un lado, está ahí. Y cuando pecas, se constrita. El verdadero cristiano permanece porque independientemente de sus obras, está confiado en la promesa de su Señor. Y por eso fue salvo, vive en la esperanza de su venida y sabe que cuando el Señor se manifieste o lo llame a su presencia, no va a ser defraudado. No tiene duda de su salvación. Y no por arrogancia, sino simplemente porque sabe en quién ha creído y en el poder que tiene para, a pesar de uno, hacerle permanecer. El verdadero cristiano, finalmente, este es el último punto, dice, permanece porque sencillamente su manera de vivir lo que hace es corroborar y confirmar el hecho de que él no es un hombre natural, sino que es un ser espiritual. Dice el versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Tú dirás, pero ahí está, ahí está. Entonces cualquier persona simplemente con ser una persona justa, con hacer buenas obras, ¿verdad? Con obrar correctamente, pues sencillamente ya, eso es suficiente, eso hace que el Señor permita que nazca de Él. Eso no es lo que dice el texto, ¿verdad? Eso no es absolutamente lo que dice. Lo que dice es lo mismo que en Juan capítulo 15. El Señor dijo a sus discípulos cuando dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Lo que está diciendo el Señor fundamentalmente es el hecho de que una persona que ha creído y que confía y que vive su vida siguiendo al Mesías, al Salvador, al justo, dice, consecuentemente va a hacer obras de justicia, va a ser tal cual su Señor es. Y cuando no sea así, pues no solamente va a estar echando por el suelo el testimonio de nuestro Señor Jesucristo con el cual se identifica, sino que va a estar, además de esto, exponiéndose a la disciplina divina, por cuanto Dios al que ama disciplina y corrige a todo aquel que recibe por hijo. Los hechos de un verdadero creyente deben compadecerse con su naturaleza de ser un hijo de Dios y sus obras de justicia con la naturaleza del justo en el cual ha creído. Las preguntas son las siguientes. Siempre en la conclusión uno plantea el reto, ¿verdad? Y la primera es la siguiente. A ustedes, o a ti en particular, te hago la pregunta. ¿Eres tú de los que permanecen? La segunda, ¿eres tú de los verdaderos cristianos? La tercera, ¿has nacido de nuevo? O sea, hubo un día en tu vida en el cual tú recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón. No estoy hablando de si tú asistes a la iglesia, si tú oíste el Evangelio, si desde pequeño, desde mayor, o si tú estás de acuerdo o no, si tú crees o no. No estoy hablando. Se produjo una nueva vida en ti un día en el cual arrepentido por tus pecados clamaste por misericordia y gracia y el Señor tuvo misericordia de ti y te hizo una nueva criatura en Él. La última pregunta. ¿Tienes vida eterna permanente en ti? ¿Tienes vida eterna permanente en ti? Vayan a Hebreos capítulo 10 y con esta lectura terminamos. Búsquenlo todos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Voy a esperar que todos busquen el texto.
porque así ustedes lo marcan y lo guardan. Estamos hablando de permanencia, ¿verdad? Y contrasta a los que no lo son, los que no permanecen, con los verdaderos cristianos, ¿verdad? Ya lo tienen, Hebreos capítulo 10. Pues vamos al versículo 35. Dice la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amén, amén. Que así sea, que así sea. Que no seamos de los que retroceden, sino de los que tienen su fe, la cual avala la obra de Cristo y la salvación que les espera. Bueno, eso era. Me resta solamente ya desearles que tengan un buen fin de año, que el año que viene, ojalá, y el Señor quiera venir por nosotros. A veces, siempre cuando hablo de eso, me recuerdo de Pedrito, mi sobrino, que recién casado decía, pero no con tanta prisa, que se dilate un poquito, ¿te recuerdas? Estaba recién casado. Es que a veces perdemos la perspectiva de que lo que nos espera, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni siquiera son imaginables por uno, no han subido al corazón del hombre, o sea, no podemos ni anhelarlo. Son cosas tan maravillosas las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Así que estaremos mucho mejor con Él. Consecuentemente, ojalá que el Señor venga en este año. El Señor le bendiga mucho. Un beso generalizado. Hermano director, venga para acá.